Buenas tardes, reanudamos el saludo, ahora en forma más formal, en forma más oficial. Estamos recibiendo hoy por segunda vez al profesor Stanley en nuestro centro, que es el Centro de Estudios de Hermenéutica de la Universidad de San Martín, aquí en Buenos Aires. Estamos muy gustosas y muy gustosos de poder dar continuidad a esto que se titula el ciclo, podemos decir ya, de filosofía africana. El año pasado tuvimos eh, la alegría y el desafío de comprender todo aquello que el profesor Stanley nos presentó sobre Gadamer en la filosofía africana. Hoy vamos entonces a darle la palabra al doctor Stanley. Marina Mayor lo va a presentar. Marina es quien tuvo el contacto casi, digamos, cotidiano con el profesor Stanley para poder llegar a estar en este momento tan fructífero para todos y todas las que están en este momento aquí. Marina, te paso la palabra y una vez más, muchas gracias, doctora Dina Prince Chinedu, por acompañarnos en esta reunión, en esta primera reunión de este año, segunda de este ciclo de pensamiento y filosofía africana. Sí, Marina, te paso la palabra entonces. Gracias, Laura, Uche. En nombre del Centro de Estudios de Hermenéutica, el doctor Ruta, todo su equipo, Laura, Diego y yo, quisiéramos expresar nuestra gratitud públicamente por su generosidad de compartir su trabajo con nosotras y nosotros. Perdón que estoy un poco difónica. Creíamos que podíamos lograr esto de crear un vínculo entre académicos de diferentes instituciones que trabajen con filosofía africana. Así que presentaré al profesor, a la gente que está aquí en la sala, aunque ya todos lo conocen, todos y todas lo conocen, pero leeré la biografía a continuación. El profesor Stanley Uche enseña filosofía, la persona y la responsabilidad social en el Boston College, Universidad de los Jesuitas en Massachusetts, Estados Unidos. Es miembro del plantel docente del programa Pulse. Fue profesor de filosofía y ética en la Universidad de Indianápolis, en Indiana, Estados Unidos. Enseñó religiones indígenas en contextos globales en la Universidad de Carleton, en Ottawa, Ontario, Canadá. También es profesor invitado de hermenéutica, raza y responsabilidad social del programa CAPES de becas para profesores invitados en el Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo en Brasil. Anonsi es codirector de Alternative Perspectives and Global Concerns, Perspectivas Alternativas y Preocupaciones Mundiales, una organización académica de Ottawa con estatus consultivo ante el ECOSOC de las Naciones Unidas, es el Comité de los Estados de la ONU sobre ONGs de la UNESCO. Fue colaborador en el Canada and Challenges of International Development and Globalization, que fue un libro nominado y finalista para el premio PROS de 2019 de la División de Publicaciones Profesionales y Académicas de la Asociación de Editores Estadounidenses. Bueno, sin más, profesor, tiene la palabra. Gracias, buenos días. Es un placer estar aquí nuevamente. Invité a uno de mis amigos, el señor Prince Chinedu Adima, para que participara hoy en las reflexiones sobre la filosofía hermenéutica africana, así como también metafísica.
Y espero que en algún punto, como yo usaré nombres indígenas, espero que esos nombres también resuenen y su nombre también resuene. Y también lo invitaré de vez en cuando a hacer algunos comentarios como para que nos sirva también como un modelo de aprendizaje, para poder aprender también del encuentro experimental de las situaciones de la vida. Y el nombre Chinedu, de hecho, tiene que ver con esta hermenéutica de la esperanza. Dios me guía. Y habiendo dicho esto, ahora vamos a poner las diapositivas. Deme un momentito que voy a yo compartir. Yo le consulto, profesora Nozzi, porque sale porque Adina Prince Tinedu tiene su mano levantada. No sé si quiere comentarnos algo, decir algo antes de que empiece la presentación. Ujú. Sí, a ver. Bueno, gracias a todos y a todas. Hoy el foco estará en la hermenéutica de la esperanza, en lo que es la ontología o metafísica africana Igbo. Y mi idea aquí es poder avanzar o promover lo que existe dentro del mundo filosófico africano. Desafortunadamente, esta no es una narrativa dominante, no ha recibido las oportunidades que merece en el contexto académico. Denme un momentito. Entonces, quisiera poder promover y llevar esto a una conciencia crítica, ¿sí? Lo que tiene que ver con la narrativa de la filosofía africana y sobre todo la hermenéutica de la esperanza. Y quisiera decir que mi profesor que me explicó todo esto hace unos años, el profesor Panteleon Iroegbu, él fue mi profesor, mi docente y me dejó su legado, su patrimonio para que académicos más jóvenes pudieran avanzar y seguir promoviendo esto. Y este es justamente mi objetivo. Y voy a dejar de compartir un segundito y volver. Denme un segundo. Denme un segundito que quiero hacer un pequeño cambio. ¿Lo ven? Sí, eh, ahora sí, yo le iba a proponer justamente poner pantalla completa. Gracias. Muy amable. Perfecto, gracias. Entonces, lo que quiero lograr aquí, tengo que hacer una distinción de dos conceptos muy importantes, IGE y IGE. Si bien el segundo tiene como acentos que marcan su entonación, esto lo que nos permite es justamente indicar esto de la luz, que el primer IGE tiene que ver con el ser, ¿sí? Lo que se considera la esencia. Ahora, según la filosofía de Panteleon Iroegwu, él habla del KPIM, KPIM, para enfatizar este punto del ser. No se puede hablar de esperanza dentro de la filosofía africana si uno no puede hablar del ser, porque el ser es lo que da esperanza. Lo que realmente existe es lo que da esperanza. Lo que no existe no da esperanza. No se puede dar esperanza cuando no se puede sostener la vida, según sea el caso. Ahora, Ige significa la realidad, que lo que es lo más real en latín
se puede ver como la perspectiva de la sustancia. En griego es usie, que en Ibu sería ige, que es lo que hace que todo lo que uno pueda imaginar sea posible. Y esto me lleva a esta idea de Madhu. Madhu es un concepto para persona, no para individuo, la persona humana. Y la persona humana literalmente significa Ma'abdu, la belleza de la vida, la belleza de la realidad, la belleza de la existencia. En mi experiencia filosófica, sobre todo hermenéutica, todo tiene que ver con la interpretación, la comunicación del significado. Y también, desde la perspectiva de Gadamer, también lo que tiene que ver con la fusión de horizontes. Así que quisiera plantear algunas ideas relevantes de lo que es el pensamiento filosófico occidental para poder avanzar luego con la esencia de la filosofía africana en relación con la esperanza. Entonces, al pensar en Madhu, el concepto que se acerca dentro de lo que es la filosofía alemana sería Dasein, el ser que se destaca, el ser que se revela, se desoculta. Y en la filosofía Ibu se dice que lo que es bueno no se puede esconder. Entonces, lo bueno siempre se desocultará, siempre se revelará. Quizá, y esto es cuando la gente hace algo malo, trata de esconderlo, porque de hecho eso es lo malo. El mal se esconde, el mal debe esconderse. Entre comillas, lo feo se tiene que esconder, pero aquello que es hermoso siempre hablará por sí mismo. Entonces, esto se encuentra en el centro de la filosofía Igbo en cuanto al significado de Madhu, la belleza de la vida. Y siempre relaciono esto con las ideas de Shakespeare. Me resulta muy interesante cuando habla del ser humano y de lo que es la belleza, ¿no? La esencia de la vida. Y también en el sentido de la relación a todos los animales también, a la belleza del mundo, a lo que es el modelo, el ejemplo de esto y cómo se relaciona con la realidad. Y también quisiera destacar el concepto de Matu Ibe. Y aquí hay un juego de palabras, porque aquí esto sería una actitud o una naturaleza doble o de dos caras, como lo que plantea Martin Buber, el filósofo judío. Y lo que quisiera tomar aquí para expandir en esto es que no se puede ser un individuo, uno no puede existir como individuo en la filosofía africana, existe como persona, un ser relacional. La existencia que tenemos es el I, we. Yo soy porque somos, porque nosotros somos. Y porque somos, entonces luego existo. De esta manera, la persona existe en cuanto a la belleza y las relaciones interpersonales y su encuentro. Y este encuentro implica encontrarse, hablar, escuchar y dialogar. Y en este ejercicio de escuchar, hablar y dialogar, ese es un ejercicio de esperanza, el ejercicio de la belleza de nuestra existencia. Cuán maravilloso es unirnos. Este diálogo se puede expresar como cuidado, se puede expresar como preocupación, este diálogo se puede expresar como colaboración. Entonces, nuestra existencia mutua o doble tiene que ver con la sustentabilidad de este mundo existencial donde vivimos juntos y juntas. Y aquí Mit, Miteinander en alemán, el concepto de Mitsein, estar, ser con otros y otras. Y también hay un concepto de Swahili, tukutamucho, poder
decir que estamos juntos, juntas. Y aquí lo que vemos es cómo el concepto se ve reflejado en lo que es la persona humana. Ahora, a fines de este discurso y para poder darle una dirección clara, existen tres conceptos que trabajaré hoy. Y estos son muy importantes para poder comprender la dinámica de la esperanza dentro de la metafísica u ontología africana. El primer concepto que exploraré es la esperanza como IGE. Recuerden que esa palabra IHE con los acentos encima tienen que ver con la luz, con el desocultamiento, la revelación, la exposición, la revelación. Y también significa ser. Recuerden que tenemos IHE sin los acentos, la que no tiene las marcas de acentos. IHE, eso se refiere a la realidad, ¿sí? La realidad debe tener esto de IHE, que implica que la realidad debe revelarse, debe desocultarse. Y esto implica el desocultamiento, la revelación de la esperanza. Por eso la luz como esperanza también es la luz de esperanza. En el inglés, este concepto implica una luz al final del túnel. Y esto cuando uno interactúa con otra persona y piensan que hay una situación fea o que no saben qué va a pasar, bueno, pero uno ahí le dice, existe una luz al final del túnel. Esto significa que hay esperanza. Y eso está muy cerca de este concepto de esperanza como IGE. Y recuerden que esta esperanza, que es luz, también es la realidad, también es la sustancia. Ukopeimenon, hipokaimenon en griego, ¿sí? En toda existencia hay esperanza, en toda existencia hay luz. No hay desesperanza. La desesperanza tiene que ver con una respuesta existencial a la verdad de la existencia o una respuesta existencial a las incertidumbres de la existencia humana. Pero todo lo que es creado tiene su fuente o su primera fuente, su fuente original de Chineke, Dios el creador. Y esto implica la esperanza dentro de su naturaleza constitutiva. Y esto es lo que yo considero la esperanza ontológica. También se podría llamar esperanza metafísica si tuviera sentido para ustedes, pero yo prefiero esperanza ontológica porque es parte del IGE tal como es, ¿sí? Desde el principio de los tiempos. El próximo concepto en el que quisiera concentrarme es la esperanza como nkusi y como es como la nkusiología, ¿sí? La esperanza como nkusi. Esto se escribe N-K-U-Z-I. Yo había hecho referencia a mi profesor de filosofía y él utilizaba un concepto que él llamaba la nkusiología. Pero quisiera redirigir nuestra conversación dentro de este concepto de nkusiología, aunque es un concepto un poco anglicizado, entonces quizás no es tan relevante, pero desde el punto de vista de la comunicación se puede utilizar. Sin embargo, voy a tratar de mantener la pureza de la filosofía africana lo más posible, de modo tal que no tengamos que depender de la narrativa occidental filosófica para entender un concepto. En otras palabras, los filósofos y la filosofía africana puede ponerse de pie independientemente, pero dentro de un ejercicio podemos tomar prestadas algunas cosas de lo occidental solamente como herramienta o como medio para comunicar la esencia, pero la esencia de la filosofía africana debe permanecer intacta. Este concepto de nkusiología tiene que ver con la vida o con el aprendizaje social, la enseñanza de la vida, el aprendizaje social o la experiencia de la humanidad en sus formas vitales.
en un momento el señor Chinedu Adama Prince, que trabaja conmigo en este concepto de ncusiología, donde el alumno, la alumna aprende del docente, del maestro, el estudiante aprende del docente, y aquí estoy lidiando con, quizás ustedes lo llamarían, una esperanza pedagógica, una esperanza epistemológica del proceso de aprendizaje. La vida en sí es docente, la vida en sí enseña, la vida es un ejercicio. Otro concepto que puede venir a mi mente es la palabra tecne del griego, que a través de la vida adquirimos la capacidad de entender, adquirimos las habilidades de la deliberación. Y también lo puedo poner de la siguiente manera. Cuando las personas suceden en el contexto del mundo africano, se solía decir Obo Otu Ihe Uanu. El pueblo Obu decía esto, ¿sí? O decían Obu Otu Ihe Uadi. Y esto significaba, así es la realidad, así es como son las cosas, así es el mundo. O uno lo puede decir en inglés, así tal cual es el mundo o la realidad. Es decir, el mundo ahora se revela a través de este proceso pedagógico. Y con respecto a lo que dijo Pantaleón Iroegbu, él utilizaba nkusi para significar lo que estamos hablando cuando hablamos de ciertos filósofos, cuando ellos ponen su material dentro de un fuego intenso, entonces ahí pueden darle una forma que desean. ¿Sí? Por ejemplo, un orfebre le da forma a un metal a través del calor, la forma que cobrará valor o que cobrará funcionalidad, que le dará un lugar, le agregará valor, ¿sí? Y mejorará la vida humana. Todos estos conceptos son conceptos que resuenan con la idea de esperanza, cómo vivir bien, cómo vivir de manera correcta, cómo adquirir las habilidades de la existencia auténtica en este mundo. El otro concepto con respecto o relacionado a Nkusi como esperanza tiene que ver con la educación. Y aquí, para conectar con el concepto sobre el cual se desarrolla Nkusi, es la cultivación del espíritu, ser culto. A veces se asocia con ser civilizado, pero yo no voy a usar civilizado porque civilización está asociado a colonialismo y eso tiene una connotación sumamente negativa dentro de este discurso. Pero me refiero a cómo elevarse a la capacidad de desarrollar un sentido de la cultura a través de un proceso de aprendizaje. Este proceso de aprendizaje, a pesar de que hablamos de ello como Nkusi, no se trata de un acto de violencia, no es un acto de violencia. Es, en cambio, un ejercicio que está pleno de mutualidad, un ejercicio anclado en esta idea de belleza de la vida, Madhu, belleza de la vida, que tiene en cuenta al otro como una parte esencial de la vida. Aquí es donde las relaciones mutuas entre docente o profesor o maestro y estudiante o alumno, que es esta relación que fue descrita como Nkusi, se trata de ir aumentando, dado este sentido de prosperidad, con este sentido de poder lograr a través de la vida. Se trata entonces de reformación, se trata de desarrollo de la persona humana. Una vez más, se trata de formación, reformación y desarrollo de la persona humana, según el camino de autoiluminación, de autoformación y de autoconstrucción y madurez. Otro concepto asociado con Nkusi es un concepto cercano y se trata del concepto griego de paideia. Paideia nos da justamente nos da la noción de una mente joven, o en inglés
lo que llamamos una persona maleable, una persona que puede responder, una persona que presta atención, que puede aprender, que tiene esta predisposición a aprender. Eso es lo que Nkuzi significa para la persona africana, para la persona Ibu. Y desde mi perspectiva, esto va asociado a la esperanza, siendo parte de la vida y poder aprender las habilidades y el significado de la vida. Y eso es un poco el desarrollo. Este desocultamiento es lo que yo asocio con Madhu, con aquello que se revela. Y los seres humanos se autorrevelan y también el mundo se revela a sí mismo ante nosotros. Y esa revelación es una revelación de esperanza. Otro concepto al que me gustaría prestarle atención es lo que yo llamo la esperanza antropológica. En este caso es esperanza como Nchekube, o también el concepto de olileania. A veces expresamos esto con la palabra echi di ime, que significa mañana, el mañana tiene promesas. ¿No es maravilloso? El mañana tiene promesas. ¿El mañana es un día de esperanza o es un día para sentirse esperanzado? Lo que había hablado antes, lo que dije de esperanza como Nkuzi, es el acto de enseñar, es el acto de formar, el acto de educar a la mente joven. Ese es el acto, el Nkuzi. En este caso es en la persona, por eso es esperanza antropológica, porque es la persona que lo actualiza. Y en este caso me gustaría tomar prestado el concepto de la dialéctica en cuanto a la interacción que se da en la vida, porque hay una forma de dialéctica, hay algo que sucede y que nosotros vemos en el que somos creados y del que somos parte, y luego nos desarrollamos a nosotros mismos como parte. En otras palabras, desde el inicio, cuando existe la creación de una persona a través de este chineque, con esto se le da a todo ser humano un propósito. Aristóteles diría que esta es la idea de realización o de plenitud o de ser plenamente humano, y para hacerlo todos tienen su propósito para lograr. Desde el punto de vista de la humanidad, cada persona tiene que vivir una vida de excelencia, una vida de realización propia plena. En en el contexto de un filósofo cristiano se usaba una expresión que quizás resuene aquí, que el ser humano pleno de vida es la gloria de Dios. Y esto tiene que ver con esta idea. Cuando hay ije, si, na, ije, o ije en que putara, es decir, esa causa que hace que la realidad se nos revele, eso en la esperanza ontológica le da un sentido a la esperanza antropológica que se refleja en la vida de cada ser. En Ibu entonces decimos, cuando una cosa se yergue, otra persona se yergue junto a ella, o cuando una cosa existe, otra cosa existe junto a ella. Es decir, aquello que existe de manera independiente, aquello que existe aisladamente, esa es la primera causa de acuerdo a la filosofía griega. A eso lo llama chi neike o ige sina, ige. En este caso, esta es la causa formal de otros seres, incluidos los seres humanos, la esperanza antropológica en este caso. Entonces, cada ser existente, cada ser humano es una expresión de esta luz de luz, es una encarnación de esta luz de luz, de esta esperanza ontológica. Entonces, cuando vemos lo que sucede en África, si ustedes conocen a Achebe, por ejemplo, o Kumbo, su vida tiene que ver
o está alineada con esta esperanza ontológica. Y se expresa a través de la esperanza antropológica. Su vida tiene que representar el propósito de esa vida. A veces en Igbo decimos que comunicar esta esencia se da cuando uno hace lo que tiene que hacer, nadie nos tiene que culpar. O Menemachi Quigi, Duta Atalia. Es decir, si vivimos de acuerdo a nuestro propósito, entonces esa es la naturaleza de la esperanza que debemos desplegar o contribuir a la existencia. Uno no puede ir más allá del chi. El chi es, en inglés, es el equivalente de lo que pueden llamar destino. Y significa que no hay caos en la existencia es belleza, la existencia es bella, y esa belleza es el despliegue, es el desocultamiento de la belleza de la vida, que se trata esencialmente de la esperanza, y eso es lo que estoy tratando de plantear. Y es entonces en el contexto de esperanza antropológica. Con respecto a la esperanza antropológica, otro concepto que quisiera destacar es, y voy a utilizar este concepto de dialogar. Cuando uno dialoga con otras personas, uno se transforma en una mejor persona. Es casi como una roca debajo del agua, de un río o de un océano. Hay interacciones que harán que se transformen en cantos rodados, en piedras mucho más suaves, mucho más bellas. Se transformarán en tesoros y se transformarán en piedras atractivas, bellas. Esto resuena con la esperanza, porque una persona podrá levantarla, jugar con ella, llevársela a su casa como un recuerdo. Ese es el concepto de esperanza antropológica, donde cada existencia humana es un proceso de aprendizaje, de transformarse en la mejor versión de uno mismo. Y la vida se transforma en un proceso de enseñanza. La vida no será solamente algo con lo que uno deba, que nos deba pesar, sino algo que podemos usar para esto. En inglés también dicen, si nos dan limones, hay que hacer limonada. Si nos dan naranjas, hacemos jugo de naranja. Es decir, transformar esos bloques rústicos de la vida en esos cantos rodados, porque hay un propósito en nuestra vida, que es excelencia y es existencial también. Y otra manera de ver la esperanza antropológica es desde la perspectiva de alguien como Jean-Paul Sartre y su existencia como filósofo. Yo creo que su idea, en línea con la filosofía africana, es que uno no se escapa de la vida, uno no se va de la vida. Por ejemplo, el suicidio en la filosofía africana, no importa cuán compleja pueda ponerse la vida, uno no tiene la capacidad de tomar su propia vida, que se considera sagrada, que se considera bella, así como es. Uno no puede hacerse eso a uno mismo. Si bien hay algunos cambios o modificaciones, porque desde mi perspectiva, por el choque de civilizaciones entre la filosofía occidental y no occidental, la filosofía indígena, a veces esta percepción se malentiende, pero si uno vuelve a la base de la hermenéutica de la esperanza, uno puede ver estas sensibilidades que había en África con respecto a lo sagrado de la vida y a por qué uno no puede tomar su propia vida. ¿Y cómo lo relaciono a lo que sucede en el texto? Si bien Ukunkutse tomó su propia vida, se quitó su vida en esta idea de suicidio, fue en respuesta a una decepción que él tenía de su gente, porque su gente no se involucraba en esta revolución, en esta lucha contra las fuerzas externas que estaban tratando de quitarles sus libertades, su cultura, su sentido de esperanza o su sentido de ser. Sin embargo, la interpretación del Igbo aquí es que tomar su vida, quitarse la vida,
no fue una tragedia individual o personal, sino una tragedia para toda su comunidad, ya que se había plantado la semilla de la esperanza. Y si una persona o un hombre como Ukunku se quita su propia vida, solamente está sugiriendo la necesidad de revigorizarse a uno mismo, la necesidad de reformularse y de marcar un camino frente a nuestro con respecto a la narrativa de la esperanza. Y el suicidio de Yukunku, que fue una tragedia comunal, desde una perspectiva dialéctica, fueron los cimientos de este desarrollo de la filosofía africana posterior y estos compromisos para desarrollar aún más la filosofía africana, ya que se aplicaron este tipo de conceptos como el choque civilizatorio entre la cultura occidental, la cultura europea y la cultura africana o la filosofía africana, donde en África se consideraba, digamos, se consideraban dentro de este compromiso, se decía, no, el compromiso de mi gente no debe morir. Entonces hay un sentido de ser de esta gente, un modo de vida que se despliega y que se revela. Otro punto relacionado es que la esperanza y el chi, ya hablé de chi como Chineidu, ese chi, C-H-I, sobre todo con C mayúscula, tiene que ver con la fuerza creativa, esta liberación de la creatividad. Ese chi está relacionado con Dios, como en el libro del Génesis, dentro de las escrituras hebreas o religiosas. No se usaba el concepto cristiano necesariamente en el Igbo, pero el chi es Chineke. Y el Chineke, esa narrativa, es esencialmente ontológica. Y esto es porque no estamos lidiando con la realidad desde la perspectiva humana. Estamos viendo la realidad en sí como tal. Y esta realidad es esencialmente ligada a Dios. Y esto está alineado también con el filósofo portugués judío, Baruch Spinoza, que habla Deus sive natura, Dios o naturaleza de Dios. Y Chineke es una realidad, es el equivalente de Dios, pero también es la totalidad del ser. Y a partir de este ser, que ustedes pueden considerar un ser innecesario, esos seres contingentes y otras jerarquías del ser emanan a partir de ahí, especialmente dentro del contexto africano. Antes de continuar con esto, quisiera mostrar lo más posible la conexión entre chi con mayúscula y chi con minúscula, ambos CHI. La correlación allí es que la C mayúscula tiene que ver con Dios, con el ser ontológico, por sí mismo, en sí mismo, la causa sin causa, la propia esperanza, la propia realidad. Ahora, la C en minúscula es la presencia de Dios, perdón, en cada persona. Y otra forma de verlo de la filosofía Igbo sería esta fuente de guía que tenemos, esta fuente que nos protege, esa especie de modelo que tenemos, que nos inspira. Y en algunos contextos podría ser visto como la conciencia, en que en todo lo que haces tenés que vivir según tu conciencia, según tu propósito, según tu destino. Tenés que vivir de acuerdo a esa forma que está presente en tu vida. Y yo creo que alguien como Aristóteles o en el contexto de la filosofía griega antigua, existía esta narrativa del chi con minúscula
que también está presente en la filosofía africana. Aristóteles usa, usa los conceptos de forma y materia. Hule Mofis. Entonces, la forma aquí es este chi, chi con minúscula. Entonces, esta sería la divinidad en cada persona, en cada ser humano. Entonces, además, cada persona es una revelación o un desocultamiento de la luz, según la filosofía africana. Es la revelación de la belleza en sí misma, la revelación, el desocultamiento del sentido del otro, de lo que es el desocultamiento de uno, que también es el ser. Así que ahora veamos lo que son los diferentes nombres que se usa en este contexto para nombrar a los miembros de la familia en Igbo. Desde la perspectiva hermenéutica, estos nombres revelarían el sentido de esperanza, el sentido de esta filosofía de esperanza, de optimismo, esta filosofía que plantea que cada persona tiene una narrativa o historia que debe motivarte o inspirarte para permitir este proceso de aprendizaje existencial que pueda suceder en tu vida y a tu alrededor. Por eso voy a usar nombres familiares de parentesco y vamos primero con Chinua Achebe. Imagino que muchos de ustedes conocen y han leído su trabajo, Chinua Achebe. Ese nombre significa Chinualu Mogu. En inglés o en español sería mi Dios lucha por mi causa. En otras palabras, está siempre este tema de la sustancia, de la esencia, el ije, la realidad que se muestra en quienes somos, se muestra en nuestra interacción existencial de unos con otros y con el mundo. Entonces, no existe un ser sin propósito, no existe ninguna persona humana en el mundo igbo africano que no tenga eso para lo que vino la persona al mundo. Y tener ese algo es como tener un sentido de destino. Y tener esto es tener un propósito. Y tener ese propósito es tener un impulso, algo que realmente te motiva, un destino para tu vida, para tu realización propia y de la realidad. Y otro nombre muy conocido, parecido al que nombramos anteriormente, Chino HB, es el apellido Chebe. Hay muchas versiones, pero yo tengo este aquí que es Anichebe. Que el Dios de la tierra me proteja, me guíe, nos guíe y me guíe. Chebe. Y qué interesante que ese Ani adelante también tiene que ver con el chi. Cuando yo hablé de Baruch Spinoza y sus contribuciones filosóficas, Deus ibe natura, Dios en la naturaleza. Aquí la naturaleza igualada a Dios está en ese Ani y hay diferentes dialectos, de hecho, que lo llaman Allah a Dios. Y aquí la tierra, the land, es parte de la realidad. Es la realidad en sí misma, según el contexto del lenguaje. La tierra es Dios y Dios está en esa tierra, vive, guía y protege. Y esto resuena con esta existencia de la esperanza. Siempre estamos en la tierra. Y hay muchas discusiones alrededor de cómo con las colonizaciones las poblaciones indígenas o las personas africanas perdieron sus tierras. Eso también implicó una pérdida de la esperanza, de su fuente de esperanza, de sustentabilidad. Y ese sentido de presencia estaba relacionado con esto. La tierra es el espacio para su existencia, para su realización ontológica, donde uno puede ser. No es solo la tierra desde el punto de vista material de la tierra, de, del suelo, sino más bien con una locación tiene que ver, donde
uno realmente pertenece, de donde uno es realmente nativo, desde uno o una viene, donde uno nace, que está cerca de la propia alma. Ahí se relaciona también con la idea del lenguaje. Cuando uno habla el idioma de su tierra, esto desoculta o revela justamente esa vida de realización y de alegría. Y cuando la persona come comida de su tierra, de alguna manera interactúa con la propia naturaleza de su lugar de origen. Por eso se habla de la tierra madre. Eso, esa natividad es la que estoy tratando de conectar con el concepto de Dios, que tiene que proteger y dar esperanza a cada persona humana en el mundo africano Igbo. Y otro nombre que quisiera utilizar es otra autora africana muy conocida llamada Chimamanda Ngozi Adichie. Escribió muchas obras, como por ejemplo Americana, Todos deberíamos ser feministas, también un material que usó Beyoncé, que usa en muchas canciones en cuanto a la promoción de la narrativa feminista, que es el libro Todos deberíamos ser feministas. Y lo que quiero tomar de su nombre, esta idea de Chimamanda. Muchas personas lo llevan al inglés su nombre y le dicen Amanda o le dicen Amanda a la gente que se llama así, pero la realidad es que este nombre resuena en la hermenéutica de la esperanza africana, Chim Amanda, mi Dios nunca fallará. Tenemos ahí ese Chim, C-H-I-M, y hay una personalización ahí del chi con esa M final. Chim Amanda, mi Dios, y ahí otra vez la C mayúscula. Mi primera causa, la propia realidad, no podrá decepcionar. La propia realidad es la fuente de mi ser, es la fuente de mi existencia. Y por ello existe ahí un sentido de la esperanza simplemente con ese propio nombre. Es una broma, lo que voy a decir, pero hay una canción de Michael Jackson que dice: solo decí mi nombre, llamame y voy a estar ahí. Cuando me llamás, cuando decís mi nombre refleja mi sentido de esperanza. A eso quiero ir. ¿Cómo esto se relaciona con esto del Chim Amanda? Mi Dios nunca me fallará. Y hay otros nombres, además de los ejemplos que les di. Chinedu, mi Dios me guía. Esto es un equivalente a Chimamanda, otra forma de comunicar esa esencia, esa narrativa. Hay otros nombres, Chizoba, mi Dios me protege, me guía. También tenemos China Echerem, mi Dios. Sería aquí la causa sin causa, la libertad sin causa, la propia esperanza. Siempre pensará en mí, siempre será parte de mi narrativa. Y como parte de esta expresión de la esperanza, la gente nombra a sus hijos e hijas con nombres como Inkruka. Lo que está en el futuro es mejor, es esperanza. No te decepciones, no abandones, no te rindas. Y luego nombres como Nkuchi. Y de hecho suele llamarse Ogenkechi. Y esto es el tiempo de Dios, el tiempo de la muestra de la existencia de Dios. Y estos nombres Igbo y la comunicación de la hermenéutica de la esperanza Igbo también implican una cercanía entre la narrativa Igbo y también las narrativas hebreas. El momento de Dios en la historia de la salvación del pueblo judío, del pueblo hebreo, la idea de algo que hablaremos luego, que tiene que ver con la intervención de Dios. Y viendo esta idea, también implica la personificación también para mostrar la manera, mostrar el camino, que también se relaciona con este sentido de la esperanza. Y no estoy marcando solo la narrativa hebrea o la narrativa cristiana
para justificar lo que sucede en la narrativa o en la filosofía africana. Lo que sí quiero mostrar es la cercanía o las semejanzas existentes. Y a veces se dice que la filosofía Igbo, la hermenéutica de la esperanza, en realidad es independiente y existe en sí misma. Entonces, habiendo dicho esto, quisiera ahora tratar de llegar a un cierre con la forma de una conclusión. Hay cosas que quiero lograr aquí y me gustaría que las viéramos. El primer concepto que planteé es mi uso del concepto de IGE, IHE, para reflejar la realidad del ser y la esencia. Y este IGE lo uso para reemplazar lo que mi profesor Pantaleón Iroegbu llamaba KPIM, que tiene que ver con la esencia del ser. Yo creo que el IGE aborda esta cuestión. Y también juego con esto de como también tenemos la palabra IHE con acentos que enfatizan que ese ser tiene que desocultarse, mostrar esa luz. Y esta es la conexión entre IGE como ser y esencia y luego IGE como luz o desocultamiento. Por eso, esta es la idea de esperanza que conecta ambos conceptos. Y otro punto que quisiera que recordaran tiene que ver con lo que traté de desarrollar en cuanto a la esperanza ontológica basada en la propia esencia de Dios o la primera causa de esperanza o la realidad en sí misma, así como lo que llamo esta esperanza pedagógica que está en el acto de la propia enseñanza. La vida no se enseña. Este proceso de enseñanza es una señal de que existe algo que está adelante, un propósito, un futuro, un valor, una alegría, una belleza. Y el tercer punto tiene que ver con la esperanza antropológica. Tenemos este proceso inclusivo y no es algo que sucede en el sentido teórico, en abstracción. Esto es algo que sucede en la vida de la persona humana. Y de esta manera, esto significa que cada persona, cada uno de nosotros y nosotras, tiene un propósito, un sentido de realización, impulso para vivir la mejor versión de sí mismos. Por eso tenemos ahí la esperanza como un Nkusi y la esperanza para un Nkusi. Y como parte de esta conclusión, quisiera ofrecer o brindar soluciones a lo que se consideran los efectos de la existencia humana en el mundo africano. Si tenemos IGE con la idea de la esperanza y Nkuzi, que también nos da la idea de esperanza y esta esperanza antropológica y la esperanza epistemológica también. Entonces, ¿cómo debería vivir la persona Igbo para tener una vida de realización, de factualización, de poder desarrollarse sin encontrarse al hablar de África en el contexto del tercer mundo o de un país o países en desarrollo o de su existencia, donde vemos que hay personas que se matan unas a otras? Entonces, ¿cuál es mi punto aquí? La narrativa o el discurso que estamos tomando es una narrativa que hace que los estudiantes y académicos de África puedan considerar la hermenéutica de la filosofía patriótica de justamente el patriotismo, la filosofía política del patriotismo, saber que se puede encontrar una solución, un sentido de esperanza, incluso desde la filosofía cultural, narrativa cultural, l- ese lenguaje que implica un sentido de esperanza. Podemos encontrar más en nosotros y nosotras que fuera. Y creo que hay un concepto de John Hariclott que dice que la crisis de la persona africana es la crisis de la distorsión del marco mental de la persona africana, donde la persona se encuentra atrapada dentro de la cultura o entre la cultura occidental y no occidental, sin tener sus propios valores culturales o sin poder aceptar la narrativa dominante proyectada por el mundo occidental. Entonces, este sentido de confusión o conflicto interno surge, y esto es lo que se encuentra en el corazón de la crisis que experimenta
la persona africana que no permite su realización. Entonces, tenemos la crisis como Urayaga Yaga, ese mundo de valores confusos. Y esto quiero destacar a la hora de hablar de la perspectiva africana de la hermenéutica de la esperanza. Y quisiera que el mundo académico africano pudiera ver sus propios valores culturales, la metafísica de su mundo, su propia ontología, que es la que le permitirá encontrar un camino para seguir avanzando con la filosofía y tener esta perspectiva de la existencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Stanley. Muchas gracias por la claridad y por volver a acercarnos este panorama de la hermenéutica de la esperanza africana. Queremos entonces ahora abrir la ronda de preguntas, de comentarios. Quien quiera preguntar algo, como digo, comentar o repreguntar, no tienen más que abrir el micrófono o levantar la mano. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a hablar en castellano porque hablo muy mal inglés, ¿puede ser? Sí, estamos con interpretación simultánea. Dale, gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias, profesor. La verdad que es una temática totalmente desconocida para mí, así que le agradezco mucho. Muy claro. Mi pregunta tiene que ver con algo que usted incorporó en las conclusiones, que no lo había desarrollado previamente, pero que lo incorporó ahí. Al hablar de esta cuestión de la crisis de la persona africana por el conflicto, de encontrarse como en una lucha entre dos culturas, digamos así, yo le quería preguntar si en esta metafísica o esta visión ontológica que usted nos está transmitiendo, hay también algún estatuto ontológico justamente para pensar esta crisis. Lo que quiero preguntar es si hay como alguna, en esta metafísica de la esperanza, hay algún tipo de función negativa, o cómo se piensan las cuestiones que tienen que ver con el mal, digamos, si hay algo que usted pudiera comentar en relación a eso. No sé si soy clara o mezclé muchos temas. El concepto del mal, ¿a eso se refiere? Sí, sí, cómo se integra en esta metafísica de la esperanza. Digo, usted puso el caso de uno de los autores que terminó haciéndose daño a sí mismo, digamos, cometiendo un suicidio. Bueno, porque eso es algo que pasa en la experiencia de la vida humana. Bueno, gracias. Sí, hice referencia a Ichino Achebe, el héroe allí que se había suicidado. Y esto en realidad es un texto ficcional, que fue una tragedia que muestra justamente una tragedia individualizada o personalizada. Y luego de haber leído ese texto desde una perspectiva hermenéutica, tiene que ver con la tragedia de la comunidad, no solo la tragedia de Okunku, pero esto también planta la semilla de esta demanda o este deseo de autodeterminación, autorrealización, autocontrol, autoguía, esta cultura de la supervivencia de los pueblos indígenas, los Igbo o los africanos y africanas en general en este contexto. Entonces, ese mal, ese suicidio que tuvo lugar, fue transformado desde una perspectiva dialéctica. Fue como que la semilla tenía que morir para poder dar ese maíz, por ejemplo. Cuando uno planta, hay como un verde, luego a lo oscuro y luego esta
forma de reemerger desde la oscuridad con este sentido de belleza, de esperanza, para poder luego sí tener desde dónde alimentarnos. Entonces, esto es lo que se ve en la vida de Okonkwo en ese contexto de esa narrativa del mal. Otra cosa en realidad, si conocen el concepto trascendental de Tomás de Aquino, porque Tomás de Aquino en su concepto trascendental tenía 4 valores trascendentales según él. El primero era el bonum, según el latín, que significa lo bueno. Verum, que era la verdad. El tercer concepto era unum, que significaba unidad. Y el cuarto concepto era la belleza. Entonces, ¿a qué voy con esto? Algo que es bello para la belleza es algo que es bueno. Y si es algo que es bueno, es algo que es uno. Entonces es uno porque no es complicado, es uno porque no es confuso, es uno porque no está por todas partes. Y en esa unicidad está también la verdad. La verdad tiene que revelarse como bella y como buena. Esto es simplemente un ejemplo para ilustrar cómo los Igbo ven el mundo. El mundo es un mundo bueno desde un buen chi o desde la realidad en sí. Entonces, lo bueno viene de lo bueno, lo malo no puede venir de lo bueno, lo malo no puede emerger de lo bueno, a menos, como ya describí, como un paso intermedio hacia algo superior. O sea, un peldaño donde pisar para algo que se está desarrollando. Uno puede interpretarlo como malo, pero no es malo en realidad si uno es paciente. A veces uso mi proceso educativo para esto, porque digo, si uno es estudiante de doctorado y uno está trabajando muy duro y a veces uno escribe algo y el profesor dice, no, esto no es bueno, anda y corregirlo. Uno va y lo corrige. Y ese proceso nos hace escribir mejor y ser mejores académicos. Es casi como aprender un nuevo idioma. Si yo hablara español, por ejemplo, ¿sí? Algo que no hago, pero me dirían, así no se pronuncia esa palabra. Entonces yo volvería y trabajaría en ello y quizás 5 años después, 10 años después, yo me transformaría en un mejor hispanoparlante. Y las personas quizás no pueden ver los días en los que hablaba mal, solo verán la excelencia luego 5 años. Y eso es lo que yo estoy viendo, la dimensión negativa de la existencia que se transforma hacia el camino de lo que es noble, lo que es bello y lo que dice la filosofía Igbo para abordar problemas como el mal. Muchas gracias, Carolina, Muchas gracias. muchas gracias. Mientras alguien más quizás hace alguna pregunta o comentario, quisiera hacerle una consulta, profesor, y es la siguiente. ¿Podríamos entender o decir que la hermenéutica de la esperanza africana es una hermenéutica programática más que una hermenéutica de la facticidad? ¿En qué sentido? En que se ocupa de aquello que se ha de alcanzar o que se propone, es decir, en el sentido programático romántico, y menos quizá del mundo dado, del mundo en el que nos encontramos, de este mundo de la facticidad. Esa era mi primera pregunta. Y la segunda está relacionada con el segundo punto, cuando usted nos enseñó que la hermenéutica de la esperanza tiene un aspecto, tiene uno de los conceptos que usted desarrolló, un aspecto epistemológico, pedagógico. Y ahí no pude dejar de pensar en las cartas de la educación estética de Schiller, donde se propone justamente una transformación él va a decir después del ciudadano, o sí, en realidad es del ciudadano, en virtud de la educación o de la formación
que le permite volverse un ser libre, ¿no? Un ser humano libre. Mi pregunta es si en la hermenéutica de la esperanza africana ese aspecto pedagógico o quizá retomando lo de la primera pregunta, ese programa pedagógico tiene hoy en día digamos, como una injerencia o una influencia en la vida educativa africana, sea a cualquier nivel, ¿no? Sea a nivel inicial, primario, secundario, universitario, si tienen ahí como una vinculación con el sistema educativo actual en África y bueno, o en algún estado africano. Muchas gracias por tu pregunta. Voy a empezar primero por la última y luego retornaré a la primera. Y si me olvido de algo, por favor, me lo recordás. La segunda pregunta me parece una pregunta muy interesante, esta idea de lo epistemológico y del rol pedagógico. Y la respuesta es sí. Tienes razón, porque Schelling en sus cartas sí piensa en esto de la ciudadanía, piensa en incluso lo que dice Boussanquet, una mente, la educación de la mente joven, lo que yo incluso mencioné, esta idea de la filosofía política del patriotismo, cómo amar la madre patria, cómo amar nuestra patria, nuestra cultura. Ayer mantuve una conversación y cuando pusieron mi nombre, Stanley Anossi, yo dije, no, mi nombre es Uche, pero bueno, siempre es un poco un chiste, pero en realidad es parte de esa autoconciencia, ¿no? Es parte de esta revisión cultural. Estoy cansado de responder al nombre Stanley, porque Stanley paga mis cuentas, pero Stanley no paga mi sensación patriótica, esta cosa de volver a mis orígenes, de volver a mi madre patria para resolver ese ser ético y ser entre las personas que tienen mi mismo aspecto, viven y ríen como yo y hacen las cosas como yo. Entonces, esa es la importancia de esta esperanza pedagógica y epistemológica. Además, desde mi lugar, aliento a las personas que trabajan conmigo, junto a mí o que me asisten, a que permitan que los filósofos, la filosofía indígena sea parte del sistema educativo, porque me parece que eso forma parte de la crisis en la que los africanos, y en este caso los Igbos, aprenden algo solamente en inglés, aprenden las cosas solamente en inglés. Si aprendieran ciencia en Igbo, ¿sí? Los principios básicos de la ciencia en Igbo, si bien los principios de la ciencia son universales, pero están expresados en inglés. Y probablemente en África francófona estarán en francés, pero siguen siendo expresados en otros idiomas que no son las lenguas nativas. Entonces creo que los Igbos, en este caso, estarían en un mejor lugar con respecto a sus capacidades. A veces veo en YouTube, veo muchos jóvenes que quizás a un nivel de chistes o de bromas, ¿sí? Que no cubren los temas fundamentales. Entonces, aquí es donde yo veo que la educación o lo pedagógico o lo epistemológico de la esperanza pueden llevar a los africanos, a los Igbo, a que vuelvan a sentirse orgullosos de su cultura, de su civilización y hacer que esto sea parte del proceso educativo que pueda desarrollar personas auténticas y existenciales en ese mundo. Y esto también puede servir para entender la ética. Creo que esto ya lo mencioné, pero no sé si fue en este contexto o en otra oportunidad. El rol del cristianismo occidental y la distorsión de la mentalidad de la persona africana. La persona africana habla de Jesús, habla a través de la narrativa occidental, pero si miramos la narrativa que tienen sobre Jesús, esto está casi alineado con los valores
culturales de los Igbo antes de que el cristianismo ascendiera al nivel más alto. Por ejemplo, Madu Ibe, Umonna. Todas estas cosas son cosas buenas con las que podía vivir las personas sin necesidad de hacerse cristianos, de convertirse al cristianismo. Un académico llamado Aba Unobi, voy a mostrarles su trabajo aquí mismo, se llama Jesús antes del cristianismo. Mi argumento en esta consideración es que la persona africana no tiene que promover a Jesús para ser una buena persona. Estos valores ya están presentes cuando uno dice Udo Kako, por ejemplo, Udo Dre, Inkeichinere. Ya estamos reconociendo la presencia de Dios y los valores de Dios, y estos son valores éticos que podríamos aplicar para poder resolver nuestros problemas sin la necesidad de convertirse. Esta movida de convertir tiene que ver con una falta de apreciación propia de lo que tenemos y saber que la vida no se puede solucionar desde afuera, hay que solucionarla de adentro. Solamente desde adentro podemos emplear lo externo para apoyar lo interno, pero si rechazamos lo indígena, si rechazamos lo nuestro y solamente usamos lo externo, muchos problemas no se podrán resolver. Y los Igbo dicen esto, y yo lo repito, Nko Ndembam. Lo que sea el fuego con el que la persona cocina, va a ser el fuego que va a servir para cocinar sus comidas. Y lo mismo sucede con los valores culturales de las personas, la lengua, este sentido de la vida, este sentido de la esperanza para poder abordar las crisis que se dan en el pueblo africano. Y ahora, pasando a la primera pregunta, creo que te referís un poco a la distinción entre la teoría y la praxis, un poco, analizando lo fáctico y luego pensando en el mundo dado. No sé si querés, me podés recordar un poco cuál era la pregunta. Estaba el mundo existencial, el problema del mundo existencial y probablemente lo imaginado. Sí lo entendí correctamente. ¿Querés repetirme la pregunta como para poder responder correctamente? Sí, gracias por la primera respuesta. Y mi primera pregunta apuntaba a la consulta de si la hermenéutica de la esperanza africana podemos entenderla como una hermenéutica programática y no como una hermenéutica de la facticidad. Es decir, una hermenéutica que se ocupa de aquello que se ha de concretar o de aquel horizonte de sentidos que se concretará en el momento en el que ese deseo se concrete, esa esperanza logre confirmar ese deseo, mientras que hay hermenéuticas o conocemos hermenéuticas de la facticidad, que se ocupan del análisis y el estudio del ser en tanto ser con el ser en una comunidad. Esa era la pregunta. Perfecto, entiendo. Creo que dentro del mundo filosófico africano siempre está esta dimensión de anticipación que mencionas. Yo tengo esta idea en mi trabajo, en este que les muestro, donde es un poco como esta esperanza futurista, pero esperanza futurista solamente porque tiene el futuro como incluido, solamente por eso lo llamo así. Lo que yo quiero decir es que el futuro es parte de la esperanza y la esperanza nos da una sensación de un futuro no realizado todavía. Eso que tiene que lograrse, eso que tiene que alcanzarse, eso que ha de ser. Eso es importante. Ahora bien, lidiar con lo dado, con los hechos, también es parte de la hermenéutica de la esperanza. Pero en este caso es que la metafísica de la esperanza habla de qué es la esperanza en sí, aun si no habla de aquello que debe lograrse. Pero pregunta, ¿cómo es o qué es este ejercicio? Y a eso me refiero con
la filosofía política del patriotismo, ¿sí? Amarse y cuidarse a uno mismo. No se logra nada con un auto-odio, y eso es un poco la enfermedad del colonialismo. Los europeos que vinieron a África, que promovían valores entre comillas, lamentablemente se llaman valores, un valor de auto-odio, de autorrechazo. Entonces aquí la hermenéutica de la esperanza dice: no se odien a sí mismos, no se rechacen a sí mismos, exploren el camino de esta metafísica, todo este trabajo que le pertenece a su pueblo, y utilicen eso para enseñarles a las generaciones más jóvenes acerca de cómo avanzar. Entonces, en latín dirían, o en francés, el punto de partida y luego está el punto de llegada. Terminus en ambos extremos. Y esto creo que es lo que sucede aquí. Y ese es el proyecto que estamos desarrollando. El ejercicio en sí mismo tiene que ver con desarrollar la metafísica de la esperanza. Luper Cerezengo tenía algo similar, pero lo dijo en francés. Y creo que debería decirse en una lengua africana. Él usaba el concepto en francés negritude, negritud. Otros lo transformaron en el concepto de conciencia negra. Antes de venir a Norteamérica, yo nunca me consideraba un hombre negro o una persona negra. Me consideraba una persona igbo, una persona africana. Entonces, ese es mi problema con ese concepto de negritud, si se refiere a esta conciencia negra, porque debería traducirse como mundo africano o espíritu africano. Este espíritu o movimiento, esta conciencia espiritual de nuestro ser y del propósito de nuestro ser, y así anticipar esa narrativa acerca de a dónde nos lleva ese ser, el futuro, el camino, y ese es el camino de la esperanza. Eso es lo que creo que sucede allí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, estamos casi sobre la hora, tenemos unos momentos más, unos minutos más. No sé si Adima o quería agregar algo, que al principio tenía la mano en alto y no sé si es que querría agregar algo, o alguien más del público, Julieta, Juan José, Jaime. ¿Alguna pregunta? Quizás alguien hablando desde el contexto del mundo africano. ¿Algo para agregar? No tengo preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Vamos entonces. Perdón, creí que había alguien. Sí. Sí. Bueno, lo dejamos descansar. Muchísimas gracias por su generosidad, porque realmente lo que nos compartió fue muy iluminador y esperamos verlo pronto, por cuarta vez, porque esta es su tercera presentación, creo, en nuestro centro. Así que esperamos verlo una cuarta, una quinta vez este año y el año que viene. Muchas gracias, profesor. Bueno, y quisiera compartir todavía un comentario más antes de despedirnos. Estamos estableciendo el contacto también con quienes en la Universidad de San Martín se dedican a las literaturas africanas. Estamos trabajando, vamos a tener un encuentro primero así de organización con digamos, con la directora de este programa, así que vamos a establecer este contacto como para enriquecer el abanico y poder establecer también un diálogo entre literatura y filosofía, que sea la latitud en la que sea, en todos los lares, eso es siempre
creemos muy fructífero y no siempre muy fácil, y queremos intentarlo, en este caso, con las literaturas que lo denuncian en plural y la filosofía y la hermenéutica africana, así que lo vamos a estar también contactando y molestando por esta cuestión también, cuando esté un poco más avanzado y podamos decir algo más al respecto. Así que esa es una noticia que les queríamos dar, que estamos trabajando en una forma interdisciplinaria para abrir un mundo en toda su riqueza, y abrir el mundo africano en todas esas capas que tiene, ¿no? En su producción literaria, artística, filosófica, social, y todas las demás que corresponden al ámbito de los seres humanos. Muchísimas gracias otra vez, muchas gracias a todas y a todos, y les deseamos un lindo lunes también, primero de descanso quizá, y de celebración y de recordar por qué celebramos el Día del Trabajo, que ahí también estuvieron las mujeres tan implicadas en ese 1 de mayo, en aquel momento. Muchas gracias y buen fin de semana. Gracias especiales a Bárbara y a Catalina también por la excelente interpretación que nos permitió compartir esta reunión tan amenamente y sin ningún tipo de sobresaltos. Gracias. Bárbara, gracias Catalina. Gracias.